Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo que llevaba como tiempo dándole vueltas a cómo hablar de actuaciones muy locas o míticas y que a lo mejor no todo el mundo sabe y cómo contárselas y enseñárselas a la gente, pero a la vez reaccionar a ellas, porque hay algunas que no las he visto o me las han contado y son actuaciones pues que son locas, que tú dices, ¿pero esto ha pasado? Sí, te lo juro. Y eso es lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Antes de nada, si has llegado a mi canal por primera vez, cuando acabe el vídeo, si te ha gustado, estaría genial que te suscribieses, y si me quieres ayudar ya en plan extremo, si lo quieres compartir con amigos tuyos que creas que le puedan gustar, pues sería increíble. Y luego, por supuesto, siempre valoro muchísimo los comentarios, porque me gusta a mí pues leer y cotillear, y pues yo que sé, que me contéis vuestras anécdotas, que me pidáis tipos de vídeo. Yo todas estas cosas las leo y os hago mucho caso. Por cierto, que tengo gafas, que no os había contado. Bueno, igual os las suda, también puede ser. Bueno, pues me han puesto gafas, pero las puedo llevar y no. Pero como me hacen intelectual, me las he dejado. Vamos a empezar, yo creo que con la actuación de Azúcar Moreno en Eurovisión. Azúcar Moreno fue a Eurovisión en 1990 y hubo un pequeño problema con el tema del playback de la música. No sé qué pasó, que se enfadaron y tuvieron que volver a repetir la actuación. Pa'lante. Coño, el maestro Leiva, el del Grand Prix, Eurosong 90. Me encanta ellas así tensas, o sea, las estamos viendo ya. No empieza. ¿Qué ha pasado? Ay, no me acordaba de que había tanto rato así quietas. Está diciendo, hay un problema con el playback, control. Y ahora empieza y le hacen así, o sea, de hecho le están haciendo como de subirle la música. Y entran. Se han chinado. Y empiezan a bailar así, sin mucha gana. Se han enfadado. Que no, hombre, que no. Pues ya está. A discutir en Eurovisión. Yo me voy para adentro. A mí me la pela. Y se van al ritmo de la música. ¡Ay, el guitarrista! Mi persona favorita. Atención. Pues yo toco la guitarra por lo que pueda pasar. Y se pone a bailar. Es que esta persona, o sea, dice, bueno, pues vamos a rellenar este ratito que me estarán viendo en casa. O sea, la que tenían que haber discutido ahí detrás, claro, pues de repente levantan ahí un aplauso, rollo, vamos a ver, vamos a intentar levantar esta situación. Joder, es que imagínate, o sea, si ya en Supervivientes daban la turra que flipas, imagínate ahora. Pero entonces el maestro Leiva, ¿qué hacía? Buah, hay que tener entereza, ¿eh? O sea, a mí me pasa esto en Eurovisión y digo, salgo haciendo así. Pero ellas están ahí sintiendo la música a tope. Tú ahora no toques la guitarra, estafador, que ya sabemos que no. Buah, es que este paso de baile es icónico. O sea, es nivel poti. Bueno, la castañuela. Buah. Es que es increíble, es increíble. Luego en Supervivientes no se tiraban ahí del helicóptero, pero tuvieron aquí, vamos, el coño súper bien plantado, te diré. Ahí está, el guitarrista es el mejor día de su vida. Me encanta, me encanta. Es que además me encanta vestidos negros, súper sobrias vestidas. Ahora con todos los oros encima. Mira, este paso me flipa. Tampoco es que vayan súper coordinadas, pero ya se las pela todo. Mira, la cara de miedo que tiene. Imagínate, esto es un festival y yo ahí con un mini de cerveza. No me acuerdo cómo acababa. Acababa así por todo lo alto, claro que sí. Fíjate que hacía tiempo que no veía a Azúcar Moreno aquí haciendo esto. Es que, bueno, yo qué sé, me había borrado de la mente. A mí me gustaría en algún momento hablaros de un programa gallego que se llama Luar. Luar es un programa que es como el Noche de Fiesta gallego y ahí pasa todo, cualquier cosa puede pasar. Nivel estuvo Bonnie M. Bonnie M es el de Daddy y más éxitos, estuvo allí cantando, ¿no? Y de repente pasó esto. Esto es, claro, en los 90 o así. Y saca a una señora del público que es el mejor día de su vida. Ay, es que esa falda por las rodillas tan de señora. Ay, es que me encanta. Pero es que además ella, mira cómo se remanga la falda. Bueno, o sea, de repente está en un voice. Ay, él está contentísimo. Ella no se suelta, ¿eh? Oye, que aguante la señora, ¿eh? Que está ahí saltando y botando y remangando el refajo. Y ella no para de saludar, me parece buenísima. Buah, me parece muy fuerte esto. Me encantan las coristas, en plan, por favor, señor Bonnie. Todo esto sin comentar esa gente que está ahí como haciendo una coreografía atrás de todo. Las coristas que están así. Pero ahí atrás... ¡Uy! Pero bueno... Señora, que lo están potrando a Bonnie M.
Claro, por eso la gente iba de público y hay lista de espera para ir de público al lugar. Tú imagínate que te saca ahora Chayanne y te perrea. Señora, señora, les está tirando rosas al público. Madre mía, Galloso es, bueno, exacto, memorable. Galloso es como un presentador estrella en Galicia. ¡Uy! ¡Que se anda un pico y todo! ¡Ah, la otro! Pero señora, ella ya se pira, ¿eh? Ella se la suda, ya ha acabado. Rosa se llama. De Vila García es. Una admiradora. Claro. Me encanta Rosa sudándole el bigotillo y secándoselo así. No hay nada más humano que secarse el bigotillo. O sea, para mí, Rosa, la número 1, te diré. Majísima, de verdad. O sea, me ha encantado. Otra actuación así loca que tú digas, pero esto ha ocurrido. Rihanna y David Bisbal tuvieron una canción juntos. Les habrá surgido de cañas, no porque su discográfica les haya dicho, a ver, tú y tú, juntarse y cantar algo. La cosa es que fueron a actuar a Operación Triunfo. Vamos a ver la actuación. Ah, OT 2008. Madre mía, entre el público. Uy, vaya look de estereotipo de lesbiana, Bisbal. Rihanna, ¿qué pensará de Bisbal? Esa es mi duda. Mira, ¿quién es este chico que va vestido con un mantel de picnic? Y no entiendo nada de lo que dice. Te quiero. Mira qué cara de intensidad pone cuando no está entendiendo nada. Me encanta Rihanna diciendo, me tengo que acercar, de verdad. Lo están mirando así. A ver, a ver, a ver. Ay, Dios. Que le ha guiñado el ojo, ¿eh? Ya, es que no se inmuta, ¿eh? Está así. ¡Ole! Madre mía, qué zalamero es, ¿eh? Me encanta él. Motivadísimo. Todo el rato. Madre mía, la plataforma que subía para arriba y todo. Madre mía, qué evolución más grande. Bisbal todo el rato ahí cantándole. Y ella, ok. Le ha hecho así. Oh. Qué bonito. A ver qué le dice, a ver qué le dice. Venga, Bisbal. Talking English. Que lo veamos todos. Estaría bien que reaccionase a algún OT de esos. Lo que pasa es que muchos OTs en el universo, ¿sabes? No me da la vida. Bisbal tiene unos featurings en su haber, si lo piensas. O sea, tiene el que hizo con Miley Cyrus, este con Rihanna. Me fascina que hayan hecho estas mezclas porque me parece un poco lentejas y chocolate. Pero bueno, ni tan mal. Un momentazo total. Es una actuación que hizo Kylie Minogue en la que de público están como mazo de políticos. Y que esto me lo ha pasado Susi. Me ha dicho, esta actuación es muy fuerte. Así que voy a reaccionar a ella para todos ustedes. Mira este ahí. Claro, o sea, ellos tenían una tertulia y de repente entraba Kylie Minogue con este público de gente con corbatas, este señor con 8 papadas. Mira, el Bono. Todos así. Me encanta el cámara, lo hijo de puta que tuvo que ser, que estaba ahí grabando las reacciones. Madre mía, este no es Ana Sagasti. Ay, Dios. Aznar, qué fuerte. Todos así. Diciendo, yo solo quiero que me voten. No quiero aguantar a esta señorita. Y ella, a lo mejor, Kylie pensó que venía a España a actuar a un geriátrico y no lo sabía. Buah, es que no está nadie del público motivado, está todo el mundo así. O sea, flipo. Si alguna vez habéis actuado o habéis estado en un sitio en el que os habéis sentido ignorados, pensad en esta persona. No hay nadie moviéndose alrededor. Sí, sí, levanta ahí, a ver si alguien se anima. Ella sola se hace la fiesta. Madre mía, pobrecita, o sea, se marca ahí su pedazo de playback con banda, que es una cosa que me fascina. ¿En qué momento la ponen ahí? Tienen ahí un debate, que a lo mejor estaban hablando de la guerra de Irak, estaban ahí todos hablando de sus movidas y de repente, bueno, y ahora va a venir esta señorita a cantarnos.
Por cierto, el logo de Antena 3, que era rojo, amarillo y azul, me parece el más bonito. Yo no sé por qué no hacen eso ahora, no lo entiendo. Y ahora tengo que hablar un poco de las Spice Girls. Ya sabéis, ya he hecho un vídeo de cuando fui a su concierto. Estoy preparando uno contando como la vida de las Spice Girls, porque a lo mejor como la historia no la conocía y eso os la quiero yo contar. Las Spice Girls en los 90 tuvieron mucho éxito en todo el mundo, pero en España especialmente tuvieron mucho éxito. Nivel presentaron su segundo disco en Granada, un sitio maravilloso y precioso. También es verdad que Geri, la pelirroja, su madre era de Huesca. Entonces, claro, ella como que con España estaba muy unida. Total, que fueron a Granada a presentar su segundo disco. Mira esa de Geri. ¡Spy! Madre mía. Las niñas. Joder, es que esto era el recreo de cualquier niño de los 90. Ah, que ellas iban ahí cruzando entre toda la gente. Y todos ahí sentados, ¿sabes? Esperándolas. Pues muy bien. Emma era mi favorita, de verdad. Todo el mundo, claro, por todas partes. Esto que era el ayuntamiento. Me encanta cada una buscando a su Spice para abrazarla. ¡Qué mono! Claro, es que ahí estaba todo el mundo. Me encanta Mel C, la deportista, como sorprendida de que esté tanta gente. Pues ¿cómo no va a estar tanta gente? ¡Qué fuerte! Mira, aparece el Messenger. Muchas gracias. Granada es muy guapa. Me encanta que querían seguir cantándola. O sea, yo no me supe los lyrics hasta que me hice mayor. ¿Cómo de fuerte es que estén cantando Spice Up Your Life en el balcón del ayuntamiento? ¿Por qué no? Muy surrealista, me parece fuerte. Sigo con las Spice porque quiero acabar con un vídeo de Geri. Geri se fue y ella como que hizo su carrera en solitario. Bueno, luego todas como que han sacado canciones y tal. Y cuando las galas del verano estaban en auge, que era pues eso, principios de los 2000 y tal, Geri fue a actuar a un programa que a mí me apasiona, que era Murcia, que hermosa eres. El ayuntamiento de Murcia ponía los euros e iban a actuar en playback el que estuviera de moda. Iba para allí, cantaba y luego por el medio decía Murcia, Tití, paparajotes, todas las cosas como de Murcia, y Ramón García en general el que estaba presentando. Hubo una actuación de Geri en la que ella dijo, bueno, pues voy saliendo ya, y pasó esto. Pero yo todavía quiero que la gente se ponga un poco más ¡Míradla! nerviosa. ¿Ustedes Ella. se acuerdan que en pleno éxito del Ella grupo, dice, las uy, Spice Girls, me he liado. una de sus componentes, Geri, la Geri era, ¿no? La Geri. ¿Se marchó del grupo? Y recuerdan ustedes el Y ella que se ahí montó detrás entre así, todos los que le fans falta millones hacer que la tienen todo el escalera mundo, y el hasta que ascensor. Geri prometió que ella iba a volver Ramón al mundo de la García, música. no importa que no sea Navidad o fin de año, que ella va con el traje con la pajarita. Con todos ustedes, Geri Halliwell. ¡Hallwell! Hola, Ella. ¿cómo estáis? Buenas noches, Murcia. Eso Bueno, es. venga. Parece que habla como loquendo. Me encanta la ropa que lleva, que es como muy 2000era en realidad. Ese pantalón pirata y la camiseta, pero no muy de actuación así como espectacular. Me encanta un bailarín que lleva como una riñonera de parte de outfit. Me encanta. Es muy Sharpay. Supongo que Sharpay tendrá ahí su inspiración en High School Musical. El momento así de la cheslong. Este señor que parece Benito de Manos a la Obra, con las herramientas aquí. Me encanta la coreografía de los chicos alrededor de ella, que parece un poco como las típicas fotos que nos hacíamos en el 20, de todos con el dedo así, las zapatillas, pues ellos también haciendo como formitas entre ellos, para sacar una foto desde arriba, en plan 20. Riguroso playback, ¿eh? Uy, no, igual no es playback, porque tampoco está cantando muy bien, pero no sé si está grabado así. Me encanta que se vea, mientras ella está cantando, como un zapato, en plan una suela sucia de un zapato ahí asomada. ¡Qué fuerte! Aspiria, muchas gracias y un grande beso para la gente y mi familia en Huesca. Os queda. Adiós, muchos besos. Por favor, qué maja. A mi familia en Huesca. O sea, es que es la mejor forma de despedirse de una actuación. De verdad, os quiero. A mi familia en Huesco. Digo, perdón, Huesca, que me he liado. O sea, a mí me parece muy icónico que Geri tenga familia en Huesca.
Pues este ha sido mi repaso de actuaciones icónicas. Tengo bastantes más, pero tampoco quería yo hacer un vídeo giga largo. Esta será como otra sección más del canal. Siempre podéis sugerir aquí actuaciones, que a lo mejor algunas se me escapa, pero me han quedado muchas por comentar. Tengo ganas de comentar sorpresa, sorpresa. O sea, es mi tema ahora. Ahora estoy pensando todo el rato en sorpresa, sorpresa. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, os podéis suscribir a mi canal. No os olvidéis de seguirme también, si os apetece, en Instagram, porque cuento todo el rato de que voy a hacer el vídeo de la próxima semana y no sé qué. Entonces, pues por si os interesa. Y también pongo pues mis fotos así de postureo, pero mal. Así que si os interesa, pues ahí está. Y si no, no pasa nada, yo os voy a querer igual. Que me dejéis un comentario diciendo que os ha parecido el vídeo y dadle a me gusta si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que voy a hacer vídeos martes y domingos. Así que nos vemos en el canal.